¿Nadie más? Yo ya no puedo después de las 11 de la noche, algo así, ya digo, ya no puedo más, me voy a dormir. Pero de todas maneras fue una noche de celebración en muchos lugares, hay muchas nostalgias, hay muchas cosas, la gente hace recuentos, la gente tiene memorias y nosotros pues hacemos énfasis en lo que Dios nos dio, en las bendiciones. No queremos recordarnos cosas feas, queremos recordar la misericordia y la gracia de Dios. Dios es un Dios de bendiciones, de nuevas oportunidades, de perdón, de restauración, de volver a comenzar. Él tiene siempre este ciclo de cosas que anualmente suceden, desde siempre, desde que Él llamó a su pueblo Israel 1500 años antes de Cristo. Es un Dios que Él se inventó el tema de los calendarios. Él es el que le dio un calendario a su pueblo judío para que celebrara cosas. Y en el Antiguo Testamento hay una cantidad de celebraciones alrededor de cosas que pasaron, especialmente cuando ya llegaron a la tierra prometida, cuando Dios los llevó a la tierra prometida, ya estaban en la tierra prometida, después de haber pasado esos 40 años en el desierto, después de haber salido de Egipto, llegaron a la tierra prometida y allí Dios les dio lo que había a su alrededor como símbolos de celebraciones. Les dio al comienzo del año, les dio cuatro fiestas que celebraban ciertas cosas al comienzo del año y al final del año otras fiestas que celebraban otras cosas. Al comienzo del año estaba la recolección de la primer cosecha en el tiempo de la Pascua. La primer cosecha era la cosecha de la cebada. Yo comprobé muy bien estos días que yo soy campesino de la ciudad. No sé si ustedes entiendan eso. Quiere decir que del campo no sé nada. Aquí mi hermano Guillermo es el que sabe muchísimo, necesito tomar un curso y yo soy de la ciudad y estuve un ratico en el campo haciendo un hueco para sembrar un árbol y me salieron ampollas por todas partes y dije, ¿qué es esto tan débil? Soy tan débil. Y esas manos de estos hombres que trabajan la tierra son impresionantes, son fuertes, no se arrugan ante nada. Así que lo que yo estoy hablando acá no es de mi experiencia, es solo de lo que hablan las escrituras. Había la primer cosecha, la de la cebada, que se recogía para el tiempo de la Pascua, y luego había la segunda cosecha de ese primer parte del año, que era la de trigo, que se cosechaba en el tiempo de Pentecostés. Y la última cosecha del año era en la segunda parte del año, que era en la fiesta de tabernáculos, se hacía la vendimia o la cosecha de las uvas. Eran tres cosechas principales y a través de esas cosechas Dios enseñó lecciones a su pueblo. Todos los años se sembraba, todos los años se cosechaba, todos los años se celebraba, todos los años se recordaba. Así que las fiestas del año eran, al comienzo estaba la Pascua en el primer mes, aunque era el primero, no era el más importante de los meses, era el primero, pero no era el más importante. El más importante de los meses era el séptimo mes. Pero en el primer mes, en el mes de Abib del calendario judío, estaba la Pascua, que se llamaba, o ese mes de Abib se llamaba la cabeza de los meses, es decir, encabezaba las celebraciones litúrgicas, rituales de Israel. Y en la Pascua, entonces, al comienzo del año, alrededor de esa Pascua se recogía la cebada. Ahora, venía la Pascua, inmediatamente después de la Pascua se celebraban los panes sin levadura durante 8 días, luego estaba una fiesta muy importante que representa la resurrección de Cristo, que era la fiesta de las primicias. ¿Se acuerdan dónde dice que Cristo es las primicias? ¿Se acuerdan en dónde habla de Cristo como las primicias? Cuando Pablo está hablando acerca de la resurrección, que Cristo es el primero de los primeros frutos. Cristo es el primero de los primeros frutos. Cristo era las primicias.
Y entonces había una fiesta que se llamaba así, la fiesta de las primicias. Y luego, después de esa fiesta, 50 días después, venía Pentecostés, que quiere decir precisamente cuenta 50. Y allí entonces se recolectaba toda aquella siembra del trigo. Eso era las primeras fiestas del año. Estas fiestas, Pentecostés, por ejemplo, celebraba también que Dios dio la ley en Pentecostés, en el Sinaí, 50 días después de haber salido de Egipto. Pentecostés también después llega a celebrar el comienzo de la iglesia. Cuando Cristo comienza su iglesia, trae una nueva ley, la ley de Cristo. Y luego al final del año, en el Antiguo Testamento, al final del año, era un mes muy importante, el séptimo mes del calendario judío. El día primero del séptimo mes era la fiesta de trompetas. Todavía hoy, la fiesta de las trompetas es una de las grandes fiestas del pueblo judío. Hoy se llama Rosh Hashanah, lo llaman así, Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, y celebra el fin del año, el comienzo del año, de todo este ciclo de siembras y cosechas. Ellos en este año se celebró el día 25 de septiembre y como ellos no creen en Cristo, los judíos no lo han aceptado, están esperando un Mesías, entonces no tienen esta división que nosotros tenemos. Ellos están en el año 5783. Es un tema para explicar más, pero el asunto es que ellos están en el año 5783. Comenzó el año el 25 de septiembre con Rosh Hashanah o la fiesta de trompetas. ¿Qué se hacía en la fiesta de trompetas? En la fiesta de trompetas se tocaba el shofar, que era un cuerno de animal, de carnero, y al sonido de ese cuerno se llamaba a los judíos a la meditación, al autoanálisis, a retomar el camino de justicia de Dios. Y era el primer día de 10 días de introspección, de balance de actos, de acciones realizadas, de plegarias, de sensibilidad especial y todos esos días de pensar en lo que sucedió durante el año, pensar en sus caminos, pensar en cómo estaba su relación con Dios. Durante esos 10 años se llegaba a lo que hoy se llama el día de Yom Kippur. Yom Kippur es el día de la expiación, que en ese tiempo, hace 1500 años, Dios le reveló a su pueblo. El día de expiación es el día del ayuno, es el día más importante en la celebración del calendario de las fiestas judías. En ese día, se hacían uno con Dios y ellos pedían perdón por todos sus pecados, por todas sus maldades, por todas sus injusticias. Y entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo llevando la sangre del cordero que representaba a Cristo ya desde el Antiguo Testamento. Él entraba y oficiaba para que Dios otorgara el perdón a la nación. Y si el sacerdote salía vivo, significaba que Dios había aceptado el sacrificio y entonces venía en el día 15 del mismo mes la celebración de la fiesta de tabernáculos. Era una celebración en la que ellos daban gracias por todas las bendiciones de Dios durante todo el año. Daban gracias de que Dios les había provisto durante todo el año anterior, pero además recordaban lo que Dios había hecho en el pasado, desde que los trajo, desde que los sacó de Egipto, como Dios a través de todo ese caminar por el desierto, esos 40 años, Dios les dio, Dios los bendijo, les proveyó, les dio agua, les dio alimento, les dio carne en el desierto, les dio todas las cosas, nunca abandonó su pueblo, aunque su pueblo fue rebelde, aunque su pueblo se rebeló muchas veces, habló de apedrear a Moisés, de devolverse a Egipto, y siempre un pueblo testarudo contra Dios. Sin embargo,
la gracia de Dios nunca lo abandonó, porque Dios tenía un propósito con ese pueblo. Dios tenía un propósito de enseñanza, un propósito de que ellos aprendieran a depender, a creer. Y en todos esos años Dios los probó. Y las pruebas no era para hacerle zancadilla a su pueblo. Las pruebas son para Dios revelar a nosotros cómo somos, cómo reaccionamos ante las pruebas. Cuando vienen las pruebas, nos damos cuenta quiénes somos. Cuando nos hace falta el dinero, nos damos cuenta qué hacemos. Nos volvemos ladrones, tumbamos a los demás, nos desesperamos o creemos que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob nos provee, abrirá puertas, creemos en Él. Cuando vienen momentos de impaciencia, cuando no aguantamos y nos desesperamos, estamos en prueba. Aprendemos a esperar en Dios, a confiar en Él, en que Él tiene respuestas o no. Y el pueblo fue probado muchas veces y ellos se dieron cuenta que eran imperfectos, que tenían rebeliones, que necesitaban a Dios y fueron aprendiendo poco a poco a través de esos 40 años, hasta cuando en la madurez del tiempo Dios les dio la tierra prometida. Tabernáculos entonces es la celebración de esa última cosecha del año, de los frutos de la vendimia. Había vino, sí, vino. Había vino en la festividad, había abundancia de alimentos, había una gran celebración. Se celebraban esos 8 días de alegría, de gozo. Los 10 días anteriores habían sido de meditación, de ayuno, pero el sacerdote había salido vivo del tabernáculo. Y eso quería decir que Dios y su misericordia y su gracia todavía estaban con ellos. Y celebraban en tabernáculos. En tabernáculos era un tiempo de gran celebración por todas las misericordias de Dios, a pesar de la injusticia, a pesar de la rebelión del pueblo. En Deuteronomio 8 nos dice y nos da claridad de por qué las pruebas. Deuteronomio 8, versículo 15, dice así. Deuteronomio 8:15. Dios te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones, de sed, donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote para a la postre hacerte bien. Así que todas las pruebas, todas esas cosas que le sucedieron al pueblo, era una manera de Dios enseñar a su pueblo a depender de Él, a creer en Él. El Dios todopoderoso, el que había vencido, derrotado al faraón en Egipto, el Dios que con todo su poder había abierto las aguas del mar Rojo por donde ellos pasaron. Ese era el Dios en el que ellos tenían que aprender a confiar y a esperar. Pero tuvieron dificultades. Hubo momentos en que no aguantaron las pruebas. Hubo momentos en que dijeron, Dios me está matando de hambre, Dios me está matando de sed. Pero no era cierto. Dios siempre les daba de comer, Dios siempre les daba de beber. Y a lo último les hizo bien porque les dio la tierra prometida. Él mismo los introdujo, él mismo los llevó a la tierra prometida. Así que las pruebas son para que nos demos cuenta cómo somos nosotros. No tienen otro propósito, tienen el propósito de enseñarnos cómo somos. ¿Cómo somos? Débiles, frágiles, en gran necesidad de Dios. En las pruebas, nosotros mismos nos conocemos, cómo explotamos nuestras iras, nuestras rabias, nuestra desesperanza, perdemos la fe, nos damos cuenta que necesitamos profundamente de Dios. Las pruebas son para que nosotros las superemos, para que nosotros cambiemos, para que nosotros superemos nuestro mal obrar, nuestra desesperanza, nuestra pérdida de fe y aprendamos a confiar, a creer, a saber que Dios es un Dios verdadero que nunca nos deja. A pesar de las pruebas, Él nunca nos deja sin comer, nunca nos deja sin agua, nunca nos deja sin luz. Él siempre está ahí, Él siempre provee, pero Él quiere probarnos. Es para que nosotros aprendamos a depender de Él, a confiar en Él y a dominar nuestras debilidades
y a madurar y a crecer, a llegar a ser como Él es. Así que cada nuevo año era un año que las personas pensaban, el pueblo de Israel pensaba cómo había sido el anterior, sus rebeliones, sus dificultades, y volvían a comenzar este nuevo año, un nuevo año de siembra, un nuevo año de esperar en las lluvias que Dios iba a enviar, de esperar en las bendiciones de Dios, de esperar en que Dios era el capitán de sus ejércitos, el que los protegía de todos los enemigos, de desarrollar confianza, de creer en ese Dios. Año tras año, Dios iba madurando a su pueblo, dándole entendimiento, madurez, que ellos comprendieran quién era el Dios que los había sacado de Egipto. Y lo mismo hace con nosotros cada año, cada nuevo año, cada ciclo. Hay ciclos y Dios espera que nosotros estemos superando las pruebas, que ya las cosas que antes nos afligían, ya no nos aflijan más, porque hemos aprendido a esperar en nuestras cosas como las hacíamos, nuestros pecados, nuestras maldades, hayamos entendido que no valen la pena, que no hay ningún provecho en la maldad, que solamente hay destrucción, que solamente hay oscuridad, dolor, que traemos sufrimiento a nosotros, a nuestros seres queridos, cuando hacemos cosas mal. Dios espera que superemos las pruebas para que traigamos bendición a nuestra vida y a los que están alrededor de nosotros. Y si no hemos superado pruebas el año pasado, este año vamos a ser probados otra vez. ¿Les parece duro? ¿Les parece difícil? Es complejo, pero Dios nos está perfeccionando. Dios quiere que nosotros estemos creciendo y lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso es solamente posible a través de que nosotros superemos las pruebas, que nosotros superemos las acciones indebidas que cometemos cuando estamos bajo presión, que aprendamos a hacer lo bueno cuando estamos bajo presión. Si nosotros aprendemos a hacerlo así, pues este año que viene no van a haber muchas pruebas, porque ya no vamos a ceder ante las circunstancias que antes fallábamos. Ya no, un ejemplo que nosotros no hacemos, pero el ladrón que siempre tomaba de aquí, tomaba de allá, va a aprender que no vale la pena, que no tiene sentido, que es más económico trabajar, que es más económico, más rentable, hay mayor bendición en dar que en robar, por ejemplo. Así que Dios espera que nosotros en este nuevo ciclo de año que comienza, aprendamos de lo que nos pasó el año pasado, este año que ha pasado, y que en este año superemos toda prueba, toda dificultad para su gloria, para su honra. Él hoy está trabajando con nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia y no estamos caminando hacia una tierra prometida, una tierra física en este mundo, sino que estamos caminando hacia cielos nuevos, una tierra nueva, un mundo eterno. Pero igual, nosotros estamos como Israel en el desierto. Estamos caminando y estamos dando vueltas. Y a veces nos decimos, ¿qué sentido tiene? Otro año, otra vez, las mismas cosas. Sí, Dios sabe cuánto necesitamos vivir hasta que superemos nuestras dificultades, nuestras debilidades, nuestros problemas y aprendamos a confiar, aprendamos a creer. A medida que van pasando los años y nos vamos haciendo adultos y maduros, pues espera que nosotros vayamos entendiendo cantidad de cosas de la vida, que es lo mejor, y que comencemos a decir, el Señor tiene la razón. Cuando Él me dice tal cosa, Él tiene la razón. Su ley es justa, su ley es buena, sus principios son excelentes, sus consejos son maravillosos, y que comencemos a aceptar el hecho de que nosotros lo necesitamos profundamente. El que no oraba, que aprenda a orar. El que no buscaba a Dios al comienzo del día, tal vez, el que no estudia las escrituras, que aprenda que allí hay sabiduría, que allí hay revelación, que allí hay visión de Dios, que allí Dios nos revela sus propósitos. Es por eso que Dios nos da tiempo y es por eso estos ciclos. Ahora comenzamos un nuevo ciclo, una nueva manera, otro tiempo para que Dios actúe en nuestra vida, para que Dios nos transforme, para que Dios nos perfeccione.
Y para nosotros también es esta escritura de Deuteronomio 8, donde dice que Él nos va a hacer pasar por circunstancias, por pruebas, por dificultades que a veces no vamos a entender. Pero hoy les digo, toda prueba es Dios mostrándonos cómo somos, para que nos demos cuenta de nuestros errores. Y cuando estemos en esos errores, recordemos, estoy siendo probado, tengo que vencer. No puedo seguir haciendo lo mismo. No puedo seguir siendo el mismo ser, la misma persona. Necesito cambiar. Necesito buscar a ese Dios que Él sabe cómo vencer estas cosas, cómo vencer las pruebas. David, se sabe, el rey David tuvo momentos de muchas pruebas. Uno de los que vienen a mi mente en este momento es cuando Saúl lo quería matar. Saúl se dio cuenta, él sabía que Dios estaba obrando en la vida de David y tuvo muchos celos, muchos celos. Y dice que quiso asesinarlo varias veces. David huía y en una ocasión, de hecho en varias ocasiones, tuvo la oportunidad de asesinar a Saúl. ¿Se acuerdan? Pero él dijo, no, 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 esto es una prueba y tengo que pasarla, porque yo no puedo actuar como él actúa conmigo. El Dios en el que yo he creído es un Dios que se encarga de todas las cosas. Él es mi defensor, Él es mi Señor. Él es el que me honra, Él es el que me da la gloria, toda bendición. No haré justicia por mi propia mano. Y él le dijo eso a Saúl. Y dice las escrituras que cuando Saúl supo que David le había perdonado la vida en una de esas cuevas donde lo encontró, dice que Saúl lloró y se dio cuenta que David era un hombre muy grande, un hombre de Dios. Así que en las pruebas se sabe qué hay en nuestro corazón, se sabe quiénes somos en las pruebas. En las pruebas Dios supo que David era el rey de Israel. En las pruebas Dios supo que ese hombre era un hombre fiel, un Dios, un hombre que iba a hacer las cosas como él quería. Y de hecho David fue ese rey que todos miraban como el rey ejemplo a seguir. Dios quiere que nosotros seamos el ejemplo a seguir. Dios quiere que nosotros en este año, de alguna manera, la gente nos mire, que Dios vea en nosotros también que hemos superado las pruebas, que vamos a superar las dificultades, las pruebas que se nos presenten. Es un nuevo ciclo y Dios nos va a pasar por distintas pruebas. A veces no nos gusta pensar en eso y claro, es muy lindo y yo recibo todas las bendiciones que me dan mis hermanos, mis familias, mis familiares, las recibo, las bendiciones, pero yo sé que este año también pasarán cosas porque yo necesito ser perfeccionado y tengo que estar pendiente, muy pendiente de cuando hay una prueba en mi vida. Dios está dándome una oportunidad de superar, de vencer las pruebas. En Filipenses 1:6 dice eso. Filipenses 1:6 dice que Dios comenzó en nosotros una buena obra. Cuando dice eso hace referencia también como Israel, Dios comenzó esa buena obra cuando lo sacó de Egipto. Era Dios quien estaba ahí, fue Dios quien los sacó. No fue porque ellos fueran maravillosos y buenos, porque ellos tuvieran poder o porque ellos tuvieran armas o porque ellos fueran un pueblo magnífico. No, fue Dios que los sacó por su misericordia. Así es con nosotros. Dios nos ha sacado de nuestra oscuridad, del mundo en el que vivíamos sin esperanza. De allí Dios nos sacó. Él dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, Él la va a perfeccionar. Y a veces decimos, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo nos perfecciona? A través de las pruebas y que nosotros las superemos. Y nos dice, esto es una prueba. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mentir? ¿Vas a engañar ante esta prueba? ¿Vas a ser violento ante esta prueba? ¿Cómo vas a reaccionar ante las pruebas? ¿Vas a reaccionar como Cristo lo haría? ¿O vas a reaccionar según tu carne, tus pasiones? ¿Te vas a dejar llevar de tu inmoralidad, de tu maldad, de tu pasión? ¿O vas a hacer lo que es correcto? Hay tantos ejemplos en las escrituras. Ahí está el ejemplo de José ante la prueba, esa mujer, esa tentación. Debió haber sido una mujer muy linda y todo lo demás, pero ese hombre dijo, ¿cómo se te ocurre que yo voy a pecar contra quién? Contra Dios, ni siquiera era contra ella. No, él tenía su mente puesta en el Dios
que estaba actuando con él, el Dios de las bendiciones, el que sabía qué estaba pasando en su vida, el que tenía las respuestas, el que se dio cuenta que este muchacho sí tenía la calidad, la grandeza para ser primer ministro de Egipto. Él superó las pruebas. Nunca se habló de él, de que fuera inmoral, de que fuera mujeriego, de que tuviera 1000 mujeres. Nunca tuvo ese problema. Él sabía que esa era una prueba superada. Siempre estuvo a la altura de lo que Dios espera de un hombre de Dios en esa área de su vida. Nunca cayó en problemas de faldas, como decimos ahora. Todas las mujeres son hermosas, son lindas, son creación de Dios, pero la honra viene cuando nosotros las respetamos y amamos solamente a nuestra esposa. Así que son pruebas que Dios nos pone y puede haber personas, pero tenemos que mantener esa decisión este año, como en los años anteriores, la hemos mantenido. Son pruebas. Así que el que comenzó en nosotros esa buena obra y nos sacó de Egipto, Él nos irá perfeccionando en aquellas cosas que todavía faltan en nuestra vida, hasta que todos lleguemos a la altura, a la plenitud del nivel de Cristo. Él se está formando en nosotros. Él nos sacó de ese Egipto y nos ha ido madurando. En Efesios 4 dice eso, Efesios 4, versículo 13, dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, a una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este año que viene es un año en el que Dios estará otra vez trabajando con nosotros. Él nunca deja de trabajar con nosotros. Él tiene un propósito de hacernos partícipes de su naturaleza divina. Él tiene un propósito de compartir con nosotros la eternidad que Él tiene. Él tiene propósitos con nosotros y Él estará trabajando este año con nosotros, con los hombres, con las damas, con los niños, a todos nos está guiando, trabajando. Dice, hasta que lleguemos a esa estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Porque hay algunas personas que llegan a los 40 y a los 50 y son niños, ¿cierto? Y a veces uno se encuentra con personas inmaduras, todavía con bobadas, con tonterías, con irresponsabilidades, con mentiras, con enredos, con tonterías, irresponsables en el manejo de su vida, de su dinero, de su tiempo, de sus cosas. Son niños. Y Pablo aquí está diciendo, para que dejemos de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de cosas y de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que este año Él se va a encargar, Él nos va a estar guiando. No vamos a verlo tal vez con nuestros ojos, pero Él está ahí alrededor de nosotros. Él nos está guiando, Él nos está madurando, perfeccionando. Él está haciendo su obra con nosotros y en las pruebas Él va a estar ahí. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a hacer las cosas? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a vencer las pruebas? ¿Cómo voy a enfrentarlas? Con fe, con desesperanza, con alegría, con gozo, con valentía, con confianza, con visión. ¿Cómo voy a enfrentar las pruebas? Y Él dice que Él quiere que nosotros crezcamos. Nosotros crecemos cuando vencemos las pruebas, cuando dejamos de hacer aquello que es pecado, que es malo, que desagrada a Dios. No porque nosotros le hagamos daño a Dios con nuestro pecado, sino porque Él sabe que el pecado nos hace daño a nosotros. Por eso Dios tiene una guerra contra el pecado, porque Él no le gusta que seamos destruidos. Él nos ama tanto que Él no quiere al pecado porque el pecado nos destruye. Y por eso Él dice, supera ese pecado, te está destruyendo, te está acabando, está destruyendo tu vida y está destruyendo la vida alrededor de las personas.
de las personas que están a tu alrededor. Se sabe, por ejemplo, que hay personas que por alguna razón, en su angustia, en sus soledades, en sus problemas, en sus dificultades, se meten con el trago, se meten con el licor. Algunos se meten incluso con las drogas, ¿no? Y su vida parece en el momento, están felices, uy, qué celebración, uy, qué elevada o qué subida con una droga de esas, pero ¿a dónde están entrando? ¿A qué camino están cayendo? Dios está en contra del pecado por eso, porque Dios no quiere la destrucción de sus hijos, Dios quiere la bendición de sus hijos, por eso Dios odia el pecado, porque destruye sus hijos, que estamos siendo hechos a su imagen, que estamos siendo perfeccionados. Cuando cometemos errores, no le hacemos daño a Dios, nos hacemos daño a nosotros, nos destruimos a nosotros mismos y a Dios le duele el pecado que cometemos y le duele que nosotros no podamos vencer y nos anima a vencer y Él nos dice, aquí estoy, si tú me llamas, yo te perdono, yo te levanto, yo te restauro. Él es un Dios de nuevos comienzos. Él es un Dios que nos perdona y dice, ve, camina tú solo otra vez. Y nos enfrenta otra vez a la prueba. Eso es lo más terrible. Otra vez nos enfrenta a la prueba y el que de pronto había caído en el licor y le presentan, alguien lo invita y tiene que decir, no, gracias. En el poder de Dios, no, gracias. Ha vencido la prueba cuando pueda decir, no, gracias. En Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11 dice así, cuando yo era niño, dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dios quiere que dejemos cosas, que abandonemos patrones de comportamiento, actitudes, maneras de hacer las cosas, codicias raras, pasiones, todas esas cosas que nos hacen daño y que maduremos y que lleguemos a un punto en el que seamos maduros, adultos. Ahora dice, vemos por espejo, oscuramente. Ahora no entendemos todo este proceso, mas entonces cuando Él vuelva, cuando Él traiga su reino, cuando Él se nos presente, le veremos a Él, a Cristo Jesús, cara a cara. Y Él nos dirá, ¿por qué tuvimos que pasar por cosas, las dificultades, los problemas que hubo, la manera como Él trabajó con nosotros? Entonces le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Qué escritura más linda. En ese tiempo le preguntaremos a Dios, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué me dejaste abandonado cuando mi papá me abandonó o cuando esto pasó o este accidente o aquella otra dificultad? Y Él nos va a explicar, yo te estaba formando, yo te estaba edificando, yo te estaba perfeccionando. Y si nosotros edificamos mal, miren, hay unas cosas, hay una cosa que es muy difícil de comprender, es muy difícil. A veces a veces las víctimas se hacen doblemente víctimas. ¿Por qué? Porque son víctimas y ellos son la víctima inocente, pero no son capaces de superar, de perdonar y esperar en Dios, que Él es el juez justo, que Él es el que trae la venganza, que Él es el que trae el juicio, que Él es el que dará el pago al agresor. Y ellos mismos han sido víctimas, pero no pueden creer y no pueden esperar en un Dios que redime, que perdona, que limpia, que renueva, que cambia, que sana, en un Dios sanador. Y se llenan de amargura y el que cometió el error, el que trajo el dolor, el que hizo el daño, se arrepiente. Y entonces, por eso tenemos que, yo sé que es tan difícil este tema, tan complicado, es un tema inmenso, pero si nosotros no somos los agresores, si no hemos agredido a nadie, hemos sido agredidos, hemos sido maltratados en cosas horribles, nosotros debemos pasar todo esto a Cristo y decirle, Señor, tú te encargarás, tú eres mi defensor, tú eres quien luchas por mí, tú eres mi salvador, tú traerás a juicio a esa persona, tú castigarás a esa persona, pero yo confío en ti, sáname, límpiame,
límpiame de mi amargura, de mi angustia, de mi maldad, para que yo no cargue con esta angustia que me ha causado esta persona, estas circunstancias. A mí me duele cuando hay niños maltratados y todo lo demás que no pueden superar eso y que terminan en condiciones terribles, en vidas terribles. En estos días ha habido una noticia acerca de uno de los más peligrosos zampones sicarios que fue tomado en estos días, ¿no? ¿Cómo es que se llama el apellido de él? No, ¿ah? El pescadito, y es que desde los 11 años fue sicario, desde los 11 años sicario. Impresionante. Ha matado muchísima gente. Y uno dice, Señor, ¿en qué momento se deformó este niño? Uno no sabe, uno no sabe. Y cualquier persona que ha sufrido a manos de esta persona, pues imagínense la angustia, la rabia, el dolor. Sin embargo, a pesar de todo, yo sé que es tan difícil y es tan complejo. Como cristianos, necesitaríamos descargar toda esa rabia y ponerla a los pies de Cristo y decirle, Señor, tú te encargas, tú te encargas. Yo creo en ti, tú eres Dios, tú eres Señor justo, tú eres bueno, tú eres el Señor que eres el que paga a cada uno según sus obras. Mira la obra de este hombre, es un malo, es un perverso. Señor, no dejes que mi corazón se llene de amargura y de maldad. Ayúdame a creer en ti, ayúdame a esperar en ti, ayúdame a creer que tú estás haciendo en mí algo extraordinario. Ayúdame a crecer, a creer, a esperar. Pero ¿saben qué? Eso toma un corazón y una persona madura. Es muy difícil en un niño que llegue a ese nivel de madurez. Por eso tenemos que proteger a nuestros hijos primeramente y ayudarlos y bendecirlos y guardarlos, orar mucho por ellos. Dios verá qué irá a hacer con esos niños. Así que cada ciclo y este año que comienza, a medida que van pasando este año, Dios nos va a estar perfeccionando. Este año será otro año de perfección, es un nuevo comienzo, es un nuevo comienzo. Es otra vez el año de tenemos que sembrar otra vez la primera cosecha de la cebada, del trigo, de la vendimia en el Antiguo Testamento, pero hoy también tendremos que sembrar, recogeremos frutos, tal vez no sean tan buenos algunos, pero necesitamos sembrar. Y otra vez en este ciclo y en ese ciclo de vida, Dios nos perfecciona, Dios nos transforma. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, lo hizo de una manera tan increíble lo que dijo. ¿Se acuerdan cuando él declaró propósito de ministerio, cuando él vino y entró a una sinagoga en Nazaret y llamó, o más bien pidió el libro de Isaías y lo abrió en el capítulo 61 de Isaías y leyó ciertas partes de Isaías y está registrado en Lucas 4, versículo 18, dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí. Palabras de Cristo, tomó palabras del profeta y las puso en él. Y dijo así, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y versículo 19 es el que más me impresiona. A predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor era ese año del jubileo. Aquí Cristo lo que está diciendo también es que Él traía una nueva era, un nuevo comienzo, una nueva creación. Todas las cosas antes de Él habían sido hechas de cierta manera, pero con Él había una nueva vida, un nuevo futuro, cielos nuevos, tierra nueva. Todas las cosas habían pasado. Ya no eran las promesas, una tierra en Israel. Ya no eran esas las promesas. Ya no eran las promesas de lluvias abundantes a su tiempo y todo demás, aunque Dios nunca nos deja sin lluvias, pero sus promesas trascienden todo lo que podamos imaginar. Cielos nuevos, tierra nueva. Él vino a traer el nuevo año, el año agradable del Señor. Y yo quiero que hoy nosotros
Recibamos esa palabra de Cristo. Un nuevo año agradable del Señor para el Señor. Un nuevo comienzo, un nuevo año en el poder del Espíritu Santo, como él dice ahí, el Espíritu del Señor está sobre mí. Que podamos decir, Señor, así como está tu Espíritu contigo, Señor, que tu Espíritu este año esté sobre mí. Te pedimos, Señor, eleven su oración, pidan en este momento, Señor, que tu Espíritu esté sobre nosotros, que esté sobre mí. Señor, también que todas estas cosas a las que tú viniste para dar bendición, buenas nuevas, sanidad y libertad. Que nosotros las pidamos también. Él dijo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, me ha enviado a sanar, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Que Dios haga esa obra en nosotros este año. Señor, líbrame, trae libertad de cosas, Señor, en las cuales todavía soy esclavo, que todavía no me puedo liberar, que todavía sigo haciendo lo mismo, que yo sé que te ofende. Señor, trae libertad en mi vida. Ayúdame a salir del cautiverio de cosas. Que tu bendición y tu sanidad esté sobre mí. Sanidad espiritual, mental, sanidad de confianza en ti, para que yo confíe en ti. Señor, trae esa sanidad a mi vida. Naturalmente que tú también, especialmente, quieres la sanidad, pasarnos de muerte a vida, que la vida esté en mí, tu vida, tu espíritu. Y Señor, yo sé también que tu sanidad física esté sobre nosotros en este año, tu protección de accidentes, de cosas que puedan pasar, que tú nos libres a nosotros, a nuestra familia, Señor. Que en este año tu sanidad esté sobre nosotros, tu sanidad, tu mano sanadora, tus cuidados y tu protección y tu bendición en todos los aspectos de nuestra vida, que tú nos des lo suficiente. Señor, pedirte eso a ti es algo casi que como que, yo no sé, falto de confianza, porque tú a través de los siglos has estado con los tuyos, nunca has dejado, ni siquiera dejaste a tu pueblo cuando se rebeló contra ti, nunca lo dejaste. Y tú dices que no nos vas a dejar, no nos vas a abandonar nunca, pero tu bendición siempre, ayúdanos a confiar que tú eres nuestra bendición. La bendición no son personas necesariamente, no son nuestros jefes, no son gente, eres tú que usas personas. Nuestra bendición eres tú, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, en que tú eres nuestra bendición. Así que, hermanos, yo les deseo en este año, en este 2023, estas bendiciones. Cuando el Señor Jesucristo dijo, he venido a predicar el año agradable del Señor, que este sea un año agradable para ustedes, de bendición, de comprensión, de que entiendan las escrituras mejor, de que superemos pruebas, de que confiemos en el Señor, que Él cumpla en nosotros sus propósitos. Así que se inicia este nuevo ciclo. Este nuevo ciclo comienza ahora, que Dios nos dé la madurez espiritual, que Dios nos ayude a superarnos en todas las cosas en las que tenemos dificultades y problemas, que Él nos bendiga, nos sane, traiga libertad, nos enseñe, nos corrija, nos discipline en su amor. Él nos corrige, Él nos disciplina, pero no nos abandona, no nos deja. En su amor, Él nos va a enseñar durante todo este año y que aprendamos a valorar sus promesas, el nuevo mundo, el futuro, lo que Él nos da, que valoremos aquello a lo que Él nos ha llamado, para lo cual Él nos creó. Y en este contexto, hermanos, quiero que entonces tomemos la cena del Señor.